¿Qué hay, bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy les quiero mostrar un pequeño tutorial sobre cómo grabar canciones desde sus casas. Y puede aplicar en el género que tú quieras, las bases son las mismas en casi todos. Yo en específico en este video haré algo de rock metal para el ejemplo. Y por cierto, muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué grabar desde casa cuando existen muchos estudios de grabación? Simple, por practicidad y por dinero. Y créanlo o no, hasta las ideas fluyen mejor en un ambiente tan controlado como lo es tu casa, sin la presión de tener atrás de ti a alguien que te esté viendo mientras grabas. ¿Y qué vamos a necesitar para todo esto? Como primero y más importante, una interfase de audio USB. Yo por ejemplo uso esta que tengo aquí atrás, una Scarlett 2i2. Una interfase como esta lo que hace es que puedes grabar tu instrumento o tu micrófono directamente en la computadora con una calidad muy buena. Las interfaces de marca Behringer por lo general son muy buenas y muy baratas, o también como la mía, una Focusrite Scarlett, pero hay de muchas marcas, colores y sabores. Tú elige la que te guste. Como segundo vamos a necesitar un micrófono. Este micrófono será muy importante y vital, ya que será el responsable de transmitir muchísimas cosas de las que grabemos. Porque ustedes saben que con un micrófono podemos grabar desde voces, bajo, guitarras, baterías, lo que queramos. Un micrófono súper recomendadísimo que lo usan hasta los mejores estudios del mundo, y no por ser caro, porque es bastante económico, es el Shure SM57, que te permite grabar desde amplificadores, baterías, tarolas, vientos, voces, lo que tú quieras. Más o menos ha de estar como en unos $100, y no es que yo lo esté patrocinando o así, simplemente es un micrófono súper versátil que creo que sería muy bueno para cualquier estudio. Al final de cuentas usa el micrófono que tú quieras, pero eso sí, asegúrate que tenga una calidad bastante aceptable, porque de ahí vamos a grabar muchas cosas. Como tercero ocuparemos una computadora, la cual va a ser el centro de mando de todo lo que hagamos. Puede ser una laptop o una de escritorio o la que tú quieras. Agregado a esto, ¿con qué vamos a escuchar todo lo que vamos a grabar? Pues puedes conseguirte unos monitores de estudios como los que tengo aquí atrás, o incluso unas bocinas comunes y corrientes para computadora te pueden servir, o incluso también unos audífonos. Como nuestra producción va a ser casera de home studio, no hay tanto pedo en donde escuches tu música, pero eso sí, asegúrate que tenga una calidad decente, aunque sea. Como cuarto, vamos a ocupar un programa de computadora en el cual vamos a grabar nuestras canciones, ¿verdad? Yo les recomiendo uno llamado Reaper, el cual es muy liviano y muy fácil de usar. Incluso lo puedes descargar gratis en su fase de prueba, la cual te va a servir muchísimo. Pero este programa puede ser igual el que tú quieras, puede ser Adobe Audition, Pro Tools, Cubase, el que tú quieras. Aquí el chiste es que todo lo que tú elijas te sientas cómodo con ello. Por último vamos a necesitar los instrumentos que queramos grabar, ¿verdad? Como batería, bajo, guitarra, un tecladito, lo que tú quieras. Pero ojo, como la batería es algo muy difícil de grabar, ya que requieres una interfaz más grande, más micrófonos, una batería de mejor calidad, mejor computadora, todo eso, pues les tengo una alternativa, la cual es baterías digitales. Pero eso lo veremos más adelante, pero ténganlo en cuenta. Y como último, y este puede ser opcional, no hace falta que lo tengas para poder comenzar a grabar, es un controlador MIDI como este. Tener uno de estos te va a ayudar para poner atmósferas en tus canciones, algunas bases de violines, de orquesta, pianos, lo que tú quieras. No es necesario tenerlo, pero puede ser un buen aditamento para desarrollar tus ideas creativas a la hora de composición y producción de alguna canción. Ahora vamos a lo bueno, cómo grabar una canción desde tu home studio. Primero que nada, vamos a abrir nuestro programa de grabación, que en este caso va a ser Reaper. Es súper importante que configuremos nuestra interfase de audio en el programa, porque si no, no va a sonar nada. Para hacer esto es bastante fácil, simplemente nos vamos a opciones, preferencias, aquí en device, y seleccionamos nuestra interfase entre todas las opciones que tengamos. Ya de aquí simplemente habilitamos nuestras entradas y salidas, aquí ya lo tengo hecho, como pueden ver. Es bastante fácil, casi siempre viene predefinido. Cerramos y pues ya tenemos nuestra interfase configurada en el programa. Para grabar de forma rápida en este programa, simplemente creamos todos los tracks que necesitemos para comenzar a grabar. En mi caso voy a usar 5. Como pueden ver, para sacar un track simplemente doy doble clic aquí y listo, saca un track, o puedes apretar control T. Estos 5 tracks, ¿para qué los voy a usar? 2 van a ser para guitarras, 1 para bajo, 1 para batería y otro para voz. La cantidad de tracks que vayas a elegir, eso depende de ti. Pueden ser desde 1 hasta 1000 o los que tú prefieras. Así que como dijimos, vamos a poner lira 1, lira 2. Ya si te quieres ver más chido y todo, pues puedes elegir hasta colores para que tengas los tracks de los que tú quieras. Yo los dejé así para que ustedes puedan ubicarlos más fácilmente. Guitarras va a ser rojo, bajo azul, batería amarillo y voz verde. Normalmente cuando yo grabo demos de mis canciones, ya sea de la banda o para el canal, empiezo con la base rítmica, la cual es batería y bajo. Así que es muy recomendable empezar por esas partes. Pero antes de grabar algo, elijo el tempo en el que va a ir mi canción. En este caso va a ser una canción que va a 180. Para escuchar el metrónomo simplemente oprimimos aquí en metrónomo y damos clic, miren.
Ese es nuestro metrónomo, el cual nos va a servir de guía a la hora de grabar. Y muchachos, créanme, usen metrónomo a la hora de grabar porque si no va a sonar bastante extraño. Después hay unos cambios de tempo bastante marcianotes, ni Dream Theater los usa. Y ahora sí toca grabar nuestros instrumentos y voy a comenzar con la batería, la cual no la voy a grabar de la manera tradicional, que es muchos micrófonos y toda esa onda. La voy a usar de manera digital, como les dije previamente. Ya si ustedes quieren grabar una batería de verdad con varios micrófonos o con un solo micrófono, están en todo su derecho. O si tienes una batería eléctrica, pues más fácil, porque solamente necesitas una o dos entradas. Yo en mi caso lo voy a hacer con batería MIDI, la cual previamente hice en Guitar Pro. Así que monto mi batería MIDI al archivo acá y le ponemos un efecto, el cual va a ser mi Mjolnir, que me encanta. Esas baterías están excelentes de Solemn Tones. Yo les voy a poner, por cierto, un VST gratuito de baterías. Son sin costo, así totalmente gratis, aquí en la descripción del video, por si quieren usar este método de batería MIDI. Ya que tenemos montado nuestro MIDI de batería junto a su VST, que en este caso es el Mjolnir Drums, pues simplemente damos clic y escuchen. Chingón, ¿verdad? Ya si prefieres grabar con una batería de verdad, pues simplemente grabas sobre el tempo sonando el metrónomo y listo, es todo. Ahora en una nueva pista grabaré el bajo. Aquí ya la tengo lista. Simplemente le damos clic y ya va a estar lista para grabar. Importante, activa el canal de la interfase que vayas a usar para grabar tu instrumento. Aquí por ejemplo yo lo tengo en el canal 2. Para activar los efectos de cada canal se hace desde esta pestañita. Estoy hablando del caso de Reaper, pero casi todos los programas son muy similares. Como yo necesito algo para simular el efecto de un amplificador de bajo, voy a activar el Pias Effects. Tú puedes usarlo hasta incluso microfonear tu bajo realmente así desde un amplificador y todo. No hace falta tener programas de este estilo, o puedes grabar directo como tú gustes. Pero yo sí te recomiendo mucho tener programas de este estilo, VSTs, que te ayuden a sonar amplificadores sin la necesidad de tener uno físico. Ya por aquí pues simplemente seleccionamos un preset que suena bajo y pues listo, a comenzar a grabar. Y aquí viene un dato muy curioso y un tip que le va a ayudar a más de uno. Yo no tengo bajo para grabar, voy a grabar con mi guitarra el bajo. Así que ¿quieres averiguar cómo hacer sonar una guitarra como bajo? Chéquense esto. Primero que nada, grabemos como si fuera un bajo nuestra guitarra, toquemos exactamente igual. Para esto ya saben, tenemos que tener oprimido este botoncito y apretar aquí o control R. Muy bien, ya grabamos nuestro bajo guitarra, pero chéquense, no suena bien. No suena bien, ¿verdad? Ahí va el tip, ahí va el secreto para hacer sonar una guitarra como un bajo, por si no tienen el recurso para tener un bajo en su estudio casero. Le van a dar clic secundario, propiedades, y aquí en Pitch Adjust van a darle menos 12, que lo cual significa que van a disminuir 12 semitonos el track. Eso va a hacer que suene como bajo, chéquense, chéquense. Papá! Ya ustedes le dan la ecualización o sonido que gusten, pero este es un consejo muy bueno si no tienen un bajo en su estudio. Ahora ya tenemos bajo y batería, chequemos a ver qué tal suena. Ahora seguimos con las guitarras. Para grabar guitarras lo puedes hacer de varias formas. Microfoneando tu amplificador, lo cual significa solo poner un micrófono enfrente de la bocina de tu amplificador. Grabar directo con un cable de la guitarra a la interfase. O pasando tu guitarra a través de una pedalera y de ahí a la interfase, y que la pedalera se encargue de todos los efectos. Eso es muy recomendado. Pero ojo, asegúrate que tengas simulación de gabinete, porque si no la pedalera va a sonar bastante caca en el programa. Yo usaré el mismo método que usé en el bajo, lo cual es conectar directo a la interfase y aquí poner un efecto que me haga sonar la guitarra como si tuviera un amplificador. En este caso igualmente Pias Effects. Asegúrense, eso sí, de que todo lo que entre en el programa sea de una calidad bastante aceptable para que a la hora de mezclar todo y subir volúmenes y todo eso sea más fácil y suene de mejor calidad. Muy bien, pues ahora toca grabar guitarras y como pueden ver tengo dos tracks. ¿Por qué tienes dos tracks, Eddie?, me preguntarán ustedes. Pues para que la guitarra tenga un sonido más contundente necesitamos que una esté sonando totalmente a la izquierda y otra totalmente a la derecha. Así vamos a tener un sonido estéreo bastante bueno a la hora de reproducir nuestra canción. Es por eso que grabo dos tracks, uno va a ir todo a la izquierda y otro todo a la derecha, pero voy a tocar exactamente lo mismo en los dos. Pero eso sí, no lo clonen, porque si no va a sonar al centro no te va a servir. Usen dos tomas, graben dos tomas, por favor. Si quieren que suene su instrumento y no está sonando, simplemente activen esta bocinita. Esto me faltó decir. Así vamos a activar el monitoreo y chequen.
ya puedes escucharlo. Porque si la tenemos desactivado, no se va a oír nada. No vamos a tener el monitoreo y no vamos a poder estar escuchando lo que estamos tocando. Activamos nuestro metrónomo para escucharlo y vamos a grabar nuestra primer guitarra. Ya que tenemos nuestras dos guitarras grabadas, ahora vamos a panearlas para que cada una se escuche de un lado diferente. Para esto es muy fácil, simplemente damos clic a este circulito que dice pan y le damos 100% a la izquierda uno y 100% a la derecha otro. Y ahora escuchen la diferencia de sonido cuando le demos reproducir. Ya tenemos 4 tracks de los 5 que tenemos preparados. El último es la voz y... vaya que canto bastante mal, pero... a ver qué hacemos con él. Para grabar voz es bastante sencillo. Es el mismo proceso que los anteriores. Simplemente damos a activar en este botón de grabar y grabamos. Para grabar voces les recomiendo usar audífonos, porque si usan las bocinas y graban su voz, se va a meter ese sonido de las bocinas en el micrófono y no va a sonar tan chido. Aquí ya tengo listos mis audífonos y la verdad no sé ni qué voy a cantar. No tenía preparado esta parte, pero pues a ver qué se nos ocurre. Esto es un ejemplo más de una canción que vamos a grabar. Muy bien, pues ya tenemos nuestros 5 tracks. Ya solo dependemos de subir, bajar volúmenes, agregar y quitar efectos a cada canal. Por ejemplo, yo en la voz metí un ecualizador sencillito y un reverb. Y pues... me da mucha vergüenza, pero chequen qué tal quedó. Es así, súper rapidito, nos aventamos la canción. Esta en 5 minutos, como pudieron ver. A ver qué tal. Esto es un ejemplo más de una canción que vamos a grabar aquí en Eddie. La verdad no tenía letra, yo iba a decir con Eddie y dije en Eddie. Pero pues, se entiende. Como pudieron ver, fue súper rápido, sencillo y muy fácil. Así que pues aquí está, chicos. Cualquier duda, díganla aquí en los comentarios. Trataré de responder las más básicas y ponerlas arriba para que todos la puedan ver. Pero yo creo que se pudo quedar muy explicado este video. Y ahora sí, fue todo por este lado. Volvamos a la otra toma para terminar el video. Les recuerdo que este es un tutorial para que puedan grabar desde sus casas una canción de la forma más básica. Porque lo que sigue después de esto ya es meternos en cosas más técnicas y el video se podría hacer un poco más largo. Aún faltarían procesos como el mix y mastering, que son bastante más largos de desarrollar. Ya si te interesa pulir más tu canción, pues hay muchísimos tutoriales en internet que te van a enseñar a usar los compresores, los limitadores, los ecualizadores y todo eso. Con todas esas herramientas ya puedes hacer sonar tu canción de una manera muchísimo más profesional. Ya si les gustaría que hiciera una parte 2 de este tema donde viéramos el mix y mastering de una forma clara, breve y concisa, pues déjenme saberlo aquí en los comentarios o dejando su like. Entre más likes vea y comentarios, pues voy a saber que ustedes quieren ver esta segunda parte para explicarles cómo hacer sonar aún mejor sus canciones. Veamos ese apoyo, a ver si es cierto. Y pues espero les haya ayudado mucho este video, a mí me encantó hacerlo. Y solo quería recordarles que mi banda Fractal Dimension está actualmente en un proceso de grabación de nuestro próximo álbum llamado Cronos. Si te gustaría apoyarnos, tenemos una campaña en Kickstarter donde todo ese dinero lo vamos a usar para la producción de nuestro disco. A cambio te vas a llevar mercancía oficial exclusiva, discos autografiados o muchas cosas bien perras. Solo métete al link que está en la descripción para apoyarnos. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.